Les agradezco. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar por acá. Hay varios de ustedes que ya nos han acompañado en pasados espacios, ya sea meetups, webinars, link office y demás. Si es la primera vez que estás por acá, entonces te agradezco que estés con esta comunidad, con este grupo de compañeros que seguramente compartimos temas y pasión por agilidad. Entonces, sácale el máximo provecho a este espacio. Como podrás observar, bueno, el tema que nos trae acá es, ya somos Agile Coach y ahora qué sigue, ¿no? O sea, qué debería de aprender, mejorar. Entonces, ¿cuáles son esos temas que son importantes que podamos enriquecer y dominar? Y aquí una parte súper importante, bueno, dos cositas antes de comenzar. Primero que nada, esto es un meetup. A diferencia de un webinar personalmente donde un servidor va a estar hable, y hable, y hable, y hable como perico, lo que me gustaría más que podamos tener un sentido de comunidad, compartir experiencias, aprendizajes y sobre todo con algunos otros compañeros frente a los temas que estaremos revisando durante este espacio, ¿no? De antemano, una disculpa para varios de ustedes que estaban inscritos en la sesión que íbamos a realizar la semana pasada. Tuve un tema de salud, no me fue posible realizarlo, me sentía un poco mal. Gracias a Dios ya estamos mejor, entonces reprogramé el espacio para este viernes, ¿no? Entonces, nada, qué mejor manera de cerrar la semana con un meetup, con este tipo de espacios para que podamos compartir. Una disculpa por haberlo puesto en viernes a esta hora. Solamente unos locos como nosotros estamos interesados en poder aprender y compartir por acá, ¿no? Entonces, nada, en términos generales, antes de comenzar, me gustaría pues preguntarles a todos ustedes, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué los trajo justamente a este espacio, ¿no? ¿Qué, qué es lo que les gustaría aprender? Y aquí me gustaría que pudiéramos hacer lo siguiente. Seguramente escuchaste el título, seguramente te llamó la atención este tema y me gustaría que pudieras compartirme a través de justamente este Mentí. Te voy a dejar el enlace en el chat si le das clic o simplemente si entras en menti.com y me ayudas a introducir este código por ahí para que me ayuden a escribir como cuáles son las expectativas de este espacio, ¿no? ¿Por qué están acá? ¿Qué los trajo a este meetup? Entonces, ¿qué es lo que esperan incluso llevarse al final de esta hora, hora y media que estaremos compartiendo por acá, que el espacio es sobre todo para ustedes? Ayúdenme, por favor, a darle clic en el enlace que les estoy compartiendo en el chat o entramos en menti.com y por ahí podemos conocer un poquito más acerca de esto, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, platicaremos un poquito, entonces quiero ser mejor Agile Coach, necesito tips, vamos a hablar un poquito acerca de esto, el aprender. Temas de certificaciones, fíjense, estuve pensando mucho, bueno, traigo a colación el tema, no lo traigo, etcétera. Decidí no traerlo tan explícito. Por ahí si hay preguntas, dudas, recomendaciones, al final lo tomamos en cuenta, pero decidí en este espacio dejar tantito de lado el tema de las certificaciones para no sesgar tanto la conversación. Entonces, sobre todo nos centraremos un poquito más en el tema de las experiencias, ¿no? Y sobre todo como cuáles son esos temas que es importante que lleguemos a conocer y de cierta manera dominar, independientemente de cuál sea la certificación que lo proponga. Pero lo hablamos sobre ahí, ¿no? Tips, ubicarme un poco más en sus aplicaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. El tema del PAT de un Agile Coach. Entonces, bueno, lo vamos a hablar incluso como qué desafíos pudiéramos tener como Agile Coach si estamos involucrados en X industria en particular, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? Eh, el tema de las áreas de dominio, justo, qué bueno que lo mencionan porque lo vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y me gusta el tema que está en la parte final ahí al medio. Oye, ¿es la etiqueta? ¿Es un tema más comercial o realmente qué implica volvernos Agile Coach, no? Entonces, justamente ese es uno de los temas medulares, ¿no? Muchas gracias por compartirnos. Igual forma, cualquier cosa, vamos a participar de la siguiente manera. Uno, activamente, ya sea en conversaciones que vamos a tener en diferentes breakout rooms. Dos, a través de este tipo de preguntas abiertas que les voy a hacer. Y vamos a tener la opción de abrir micrófono o escribir activamente a través del chat. Entonces, vayan dejando comentarios, opiniones, ayúdenme a participar activo o pasivamente a través del chat o abrir micrófono para generar un poco de discusión y controversia sobre estos temas que estaremos hablando, ¿no? Antes de comenzar, un poquito de humor para ponerle
para ponerle discusión al tema, me llama siempre la atención cada vez que veo justamente este meme, por ejemplo, Agile Coach. Entonces, nada, ¿qué pensarían ustedes viendo esta imagen? Varios de ustedes justamente están con este rol, con esta disciplina, como Enterprise Agile Coach, Scrum Master, facilitadores, Agile Consultant, la etiqueta que tengan. ¿Qué opinan de esta imagen? O sea, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es muy buena broma? ¿Te sientes representado? ¿No? ¿Qué es lo que te transmite esta imagen en términos generales? ¿Qué me pudieran compartir? Compartan en el chat o abran micrófono y me gustaría escuchar algunas opiniones. Venga, ¿qué dirían? Chion, creo que estás hablando, pero por alguna razón yo no te escucho. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, ¿verdad? ¿Todos? Sí. Va. Pues estoy hablando y no me están escuchando. Sí, todos me escuchan, ¿verdad? Ahí Todos. está, genial. Venga, gracias. Venga, ¿qué les dice esta imagen? ¿Qué opinan acerca de este meme? ¿Hace sentido, no? ¿O cuál es su impresión acerca del mismo? Por ahí, ¿qué opinan? Edgar, Hugo, Está Rocío, bueno. Carmen. Ujú. Pero no entiendo Sí, qué es lo no, último que dice What I really do. ¿Qué ajá. hace? Realmente no. Lo que en realidad hacemos, o sea, hubo un tiempo cuando antes de pandemia en que a los Scrum Master facilitadores o Agile coaches se le conocía como el de los Legos, ¿no? Ah, tú eres el de los Legos. Ah, Entonces, son antes Legos. era de eso era el de los posting, ¿no? Ah, ustedes son los de los Ah. posting. Entonces, pero luego Testing, ya testing. Mis venía Lego post-its. Serious Play y ya todo el mundo quería hacer Lego, ¿no? Dale, Rocío. Bueno, perdón, es que estás como Rocío, pero no sé si realmente sea Rocío o Rocío está con dos nombres. Rocío Gómez, perdón. Soy No sé Chío cuál sea tu Gómez. nombre. Bueno, Rocío Gómez, pero me dicen Chío Gómez. Más No, bien Chío, es que hay otra persona Oh que my también God, ¿también tiene se llama Rocío así? Gómez, pero no sé. Capaz le digo Rocío y no es tan, Creo tan que... femenino su nombre, ¿no? Oh, Dale, no, Chío. pero... Y adicionalmente el compañero que había levantado la mano que aparece como Rocío Gómez también. Venga. Me está troleando. Se me hace que sí. Sí, sí, sí. Se me hace que es Daniel, me está troleando. Sí. No, más bien en mi caso, yo creo que siempre piensan que estoy hablando por teléfono o que estoy platicando nada más con la gente, que eso es mi trabajo, solo platicar. Ajá. En vez de los post-its, ahora lo reemplacé por una diadema. Ok, ok. Eso es lo que me Venga, pasa. súper. Mira, sí, era Daniel. Daniel, venga, Daniel, ¿qué opinas de esta imagen? Pues ya no lo compliquemos mucho, ¿no? Ya desde el punto nada más de Agile, ¿qué estamos entendiendo a Sí. partir de eso, ¿no? Y luego ahora como coach, pues todo lo que venimos de alguna forma a complicar el concepto, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo le explicamos, a ver, que somos un coach Agile a tu mamá, por ejemplo, ¿no? Sí. En definiciones tan simples y todo esto creo que te quedaste corto, ¿no? De realmente Sí. qué es lo que está entendiendo la gente que no está en estos temas, ¿no? Súper. Excelente. Gracias, Daniel. Perfecto. Me gustaría abrir justamente parte de lo que vamos a ver en este espacio. Ayúdenme a ver justamente esta frase, ¿no? De Lisa Atkins. El contexto de las metodologías ágiles te hará un mentor. El foco en el alto rendimiento te hará coach. Sí. Y esto es súper importante tenerlo en consideración porque probablemente nos ha pasado en lo individual, como comunidad o con algunos colegas, que sobre todo nos queremos mucho especializar en el do agile, en la práctica, en los frameworks, en los métodos, en las técnicas, en las herramientas, en el journey, cómo ser el más duro, por ejemplo, el más conocedor, el que tiene todas las fichitas y todas las medallas, siendo el mejor coach, Scrum Master, Enterprise, y el coach, consultor ágil, o la etiqueta que le quieras poner, y nos enfocamos mucho en esta perspectiva, ¿no? O sea, conocer la parte hard, permítame decirlo así. Y esto tiene que ver mucho con el tema de las competencias que también están relacionadas con esta disciplina y con este ámbito de actuación,
Pero a veces descuidamos una parte que es importante, ¿no? Y ahí vienen sinónimos que se nos pudieran venir a la mente: la madurez del equipo, crear equipos de alto desempeño, organizaciones enfocadas en la entrega de valor, en el tema de la cultura, bla, 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 ¿no? Y eso es súper importante, por ejemplo, porque quisiera hacerles una pregunta teniendo en consideración todo esto. ¿En qué momento me convierto en un verdadero Agile Coach? O sea, más allá de ya te están pagando con esa etiqueta, ya tienes una descripción de puesto, ya te dijeron, venga, nombrado como Agile Coach, ya te bautizaron, pero verdaderamente, o sea, ¿en qué momento pudiéramos decir, ya soy Agile Coach? Porque, 3 puntos, o sea, ¿cuáles son esos outcomes, esos resultados que si alcanzamos a obtenerlo, entonces podríamos decir, venga, entonces sí me estoy acercando a lo que se esperaría con este Agile Coach? ¿Qué se les ocurre? Me gustaría que me pudieran compartir comentarios, ¿de acuerdo? Me gustaría que me pudieran compartir comentarios a través del chat o abran su micrófono. Venga, ¿qué opinan ustedes? ¿En qué momento me convierto en un Agile Coach? Es más, vamos a hacer lo siguiente. Si les parece bien, me gustaría que pudiéramos fomentar la discusión y la conversación a través de breakout rooms. Varios de ustedes ya sé cómo funciona esta dinámica y me gustaría que vayan a un grupo y compartan sobre esta pregunta con otros colegas. Venga, ¿qué resultados podríamos encontrar en nuestro contexto que me digan, ya soy un Agile Coach porque puedo ver esto, porque hemos logrado esto, porque he motivado esto, otro, lo que ustedes consideren? ¿Qué momento ya puedo considerarme un Agile Coach? ¿Se entiende? Si les parece bien, nos damos 5 Sí. minutitos y compartimos algunas ideas, puntos de vista y opiniones. ¿Cómo ven? ¿Listo? Sí, Venga, de una Lorenzo. vamos allá. Gracias, Jonathan. Bienvenido. Vamos allá. Vamos, mano. Miguel, bienvenido, Miguel. Te voy a mandar un grupo. Estamos comentando acerca de esta pregunta. ¿En qué momento nos convertimos en un Agile Coach? Entonces, si te parece bien, te mando un grupo para que puedas compartir algunas ideas, puntos de vista, perspectivas con otros compañeros, ¿vale? Ah, excelente. Qué Bienvenido. gusto verte. Gracias. Venga. ¿Listo? ¿Me ayudan a ingresar, por favor, a su sala? Estaría genial. ¿Listo? Ya están habilitados para que podamos ir 5 minutos, vayamos a la sala y podemos compartir con otros compañeros. ¿Va? Venga, ya nos vemos. Vamos allá. Hola Elizabeth, bienvenida. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Hola Josué, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Josué, Elizabeth, buenas tardes, bienvenidos. Estamos ahorita en un breakout room. Estamos compartiendo con otros compañeros algunas ideas sobre esta pregunta. ¿En qué momento me convierto en un Agile Coach? O sea, ¿qué resultados, qué logros pudiéramos decir? Cuando se logra esto, entonces ya soy Agile Coach, ¿no? Puedo considerarme un verdadero Agile Coach. ¿Listo? Gracias. Sí. Vamos allá. Venga. Hola, Joiner.
Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eli, estamos ahorita compartiendo en diferentes salas. Te estoy asignando una sala para que puedas compartir, ¿vale? Sobre esta pregunta precisamente. Si me acompañas, estaría genial. ¿Listo? Si me ayudas a ingresar a la sala número 3, estaría perfecto para que puedas compartir con otros compañeros frente a este tema. ¿Va? Hola Erika, bienvenida. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Estamos ¿Qué onda, esperando Ernesto? unos ¿Cómo vas? segunditos para que regresen los demás y ya retomamos. ¿Listo? Bienvenido, Karim, bienvenido. Tienen mucho que aportar en esta sesión. Sí, claro, claro. Encantado, Muchas encantado gracias. de poder escuchar sus ideas, ¿vale? Venga. Hola, Jonathan. Bienvenido de regreso. Hola, hola, hola Lorenzo, ¿cómo estás? Ya Bien, bien, estamos aquí, creo, gracias. de regreso. Súper. Regáleme 10 segundos. Ya están regresando los demás y ya retomamos. ¿Listo? Súper. Bienvenidos, Vale, bienvenidos. Gracias. Mónica, ¿desde dónde nos acompañas? Colombia, De Colombia. Ah, perfecto. bacterióloga, ¿te acuerdas? Sí, sí, ya. Sí. Justo. Gracias, gracias, Mónica. Bienvenidos. Venga, muchísimas gracias por compartir. Gracias para todos los que pudieron compartir, discutir en los diferentes breakout rooms. Entonces, nada, encantado de que hayan compartido algunas ideas. Recuerden que esto es parte de lo que ayudará a enriquecer este espacio, ¿vale? Complementando algunas ideas que ahorita estaba escuchando que están compartiendo en los diferentes grupos, ¿en qué momento podría considerar ya estoy siendo Agile Coach o me estoy convirtiendo en un verdadero Agile Coach? Porque probablemente empezamos a ver ciertos resultados, probablemente empezamos a ver ciertos logros o probablemente hemos alcanzado, permítame decirlo así, ciertos hitos y a partir de los cuales probablemente pudiéramos decir, venga, estoy progresando no solamente en mi crecimiento profesional, que esa es una parte importante porque entre más bueno seas, pues mejor podrás acompañar a tus equipos, a las personas y a la organización en general. Pero ¿qué implica esto? Más allá de tu crecimiento y demás, es importante tener en cuenta que no sirve de nada, por ejemplo, de decir que somos coaches, que somos Scrum Master o el rol que tengas si finalmente no estamos logrando generar un cierto impacto o que nuestras intervenciones no están teniendo cierto valor. En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir, podemos empezar a considerarnos que nos estamos convirtiendo en Agile Coaches cuando no solamente estamos instalando prácticas, sino que también los equipos y la organización lo notan. En ese sentido, por ejemplo, empezamos a percibir los beneficios de dichas prácticas ágiles porque el mismo equipo empieza a valorar sobre todo el feedback, las opiniones, los puntos de vista de las personas para las cuales están construyendo, por ejemplo, estos productos, ¿no? En ese orden de ideas, por ejemplo, podremos percibir que el mindset dentro de los diferentes equipos, de acuerdo a lo que estés fomentando, no solamente se vive, no solamente igual se ha interiorizado, sino que empiezan a intercambiar, por ejemplo,
puntos de vista, la dinámica de trabajo está orientada a este tema y demás, ¿no? Y esto es súper importante. Pero no solamente eso. Aquí hay un tema importante que debemos de considerar, que parte de tu intervención tendrá que ser o probablemente será individual. Lo decía Ichio al inicio, es que estoy hablando con las personas. Genial, qué bueno que estamos haciendo esto, ¿no? O me la llevo hablando con las personas, porque probablemente parte del gran trabajo que estarás haciendo durante las próximas semanas o meses o en lo que asumes este rol tendrá que ver con esto. O sea, cómo incluso, por ejemplo, vas a tener que desarrollar en ti ciertos skills, ciertas habilidades a través de las cuales vas a fomentar ciertas conversaciones individuales, ¿no? Con los diferentes compañeros de tu organización, de los equipos que acompañas y demás, ¿no? Entonces, el tema del coaching individual, no solamente sistémico o por equipo va a ser importante, sino que esta parte es una pieza fundamental en ese sentido, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Entonces, cuando empieces a dar coaching justamente, y esto tiene que ver un poco con esta disciplina que mencionaremos un poco más adelante, el tema del coaching individual, por ejemplo, va muy, pero que muy de la mano con el coaching profesional, ¿no? Entonces lo vamos a hablar un poquito más adelante precisamente. Pero no solamente a nivel individual. Otro aspecto importante es que cuando hayas dado coaching al equipo o a un conjunto de equipos, sobre todo para ayudarles a mantener el foco, probablemente parte del día a día, probablemente el cambio de prioridades, probablemente una serie de condiciones puede ayudar a que el equipo pierda el foco, que el equipo incluso se vea afectado en términos generales en diferentes aristas, por ejemplo, el tema de la salud. Y entonces, parte de tu foco tiene que ser este precisamente, cómo ves el sistema completo, no solamente las piezas en lo individual. Y esto es súper importante. El coaching de equipo, por ejemplo, va a ser una pieza fundamental que también estarás trabajando, ¿no? Y en ese orden de ideas, por ejemplo, mientras se da el intercambio de puntos de vista, formas de hacer las cosas y demás, aquí hay algo que muchas veces tenemos que tener en consideración que nos cuesta y es el tema del ego. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, podríamos decir que como agilistas consideramos que podemos tener la razón en todos los casos y no es así. O probablemente consideres que tu idea es la mejor y por consiguiente se tienen que hacer las cosas de cierta manera. Entonces, cuando hayas aceptado las ideas de las personas, del equipo incluso, ese será un paso fundamental, por ejemplo, para poder quizá en algún momento determinado dejar de lado tus puntos de vista, dejar de lado, por ejemplo, tus opiniones o lo que tú consideras que debería de hacerse, porque a lo mejor que no estás escuchando. Y esto es una pieza fundamental también del coaching profesional, ¿no? ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Bien, Vamos, entonces, vamos. venga, gracias, Jonah. El tema de aceptar las ideas del equipo también va a ser importante, ¿no? Entonces, ve pensando, por ejemplo, oye, ¿en qué momentos me estoy cerrando, aferrando a mis propias ideas y no estoy escuchando incluso que los miembros del equipo aporten, planteen, propongan? Porque esto es súper importante, ¿no? De qué medida, por ejemplo, ellos aprenden a generar ideas, a tomar decisiones y sobre todo cuál es tu ámbito de actuación en que esto suceda, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Me parece genial, Daniel. Precisamente es una parte importante, ¿de acuerdo? Y yo creo que es una pregunta básica antes de tomar una decisión, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, sí. ¿Por qué quiero ser Agile Coach? ¿Y sabes otra cosa? En ese orden de ideas, Daniel, ¿qué espera el equipo de mí con este rol, no? Y sobre todo, pues, cómo vamos a ayudar al equipo. Porque probablemente haya intereses de por medio. Yo he visto personas que cambian a este tipo de roles por comodidad, por interés personal o profesional, o porque, mira, es que ellos no trabajan, sí, no sé si lo han visto, entonces me voy con ellos, ¿no? Me voy hacia ese tipo de áreas. Y yo creo que no es tanto así, o sea, tiene que ver mucho con el tema del propósito, ¿de acuerdo? Entonces yo lo comparto desde esa perspectiva, Daniel. Entonces, ¿qué es lo que esperas con este tipo de roles, no? Entonces es una parte súper importante, igual ahorita lo comentamos si les gusta. ¿Qué más? Esta parte es importante y que tiene que ver justo con lo que acabas de mencionar, que tiene que ver con el tema de la autoconciencia. Y justo complementa con esta pregunta que acabas de hacer, Daniel. O sea, estás ahí para ellos.
alineación de expectativas, acuerdos, cómo vas a contribuir al equipo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que puedes ofrecerles y en qué momento? Porque a veces vemos más hacia nosotros que hacia las personas para las cuales estamos sirviendo, ¿no? Entonces, me parece genial esa pregunta y yo creo que detona una conversación interna que muchas veces no nos hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que es una pieza importante. Lo otro, si lo vemos desde esta perspectiva, y por eso es esencial esto que estamos mencionando, entonces, cuando hayas ayudado a otras personas, a otros equipos, a surfear, permítame decirle así, que es una parte que me gusta, a surfear el cambio, porque probablemente algunas personas pueden ver este tipo de cambios como algo malo, ¿no? Y le pueden temer. Y entonces, podríamos decir, desde tu perspectiva y ámbito de actuación, pues cómo te vas a volver en este agente de cambio, en este influencer, en este embajador, por ejemplo, y también cómo vas a evangelizar desde el ejemplo, ¿no? Pero también enseñando, orientando, guiando y acompañando en que eso suceda, no solamente dando un training, ¿de acuerdo? Porque en el día a día pasan N cantidad de cosas y ahí es donde entra tu ámbito de actuación. Entonces, el coach del equipo justamente enseña cómo encontrar estos nuevos caminos, porque no es sencillo. Y lo que a lo mejor puede ser fácil para ustedes, puede ser extremadamente complicado para otras personas. No sé si lo han visto, pero sucede, ¿vale? Enriqueciendo y complementando justo con esto que estábamos comentando, lo veo con algunos colegas y lo que les diría frente a este punto es no dejen de crecer. De hecho, mi reconocimiento para todos los que están acá, si parte de tu propósito, el por qué estás acá, es qué le puedo rescatar a Lorenzo de esta conversación, y eso es súper importante. Arrieros somos y en el camino andamos, o sea, el tema de seguir aprendiendo, seguir adquiriendo nuevos conocimientos, diferentes puntos de vista, a lo mejor nuestra parte egoísta interna nos puede decir, es que yo ya lo sé, ¿no? ¿Por qué podría estar entrando a un webinar de otra persona cuando yo ya sé más que él, ¿no? ¿Qué le pudiera aprender? Esa parte nos cuesta mucho en la comunidad y lo he visto mucho con algunos compañeros. Esta sed insaciante insaciante, por ejemplo, insaciable de poder seguir adquiriendo nuevo conocimiento y cuando menos lo esperas, hasta el que menos hasta del que menos lo espera, aprendes algo nuevo. Una idea, una aportación, un insight, un punto de vista. Eso es súper importante y te ayuda a crecer. Sé humilde y yo creo que hay muchas disciplinas, no solamente temas duros que tienen que ver con agilidad. Exacto, literalmente, Daniel, tiene que ver con eso, empatía, humildad, ¿no? Entonces, justamente hay muchos aspectos, muchos elementos que te pueden ayudar a aprender. A lo mejor yo a veces leo cosas que nada que ver con este tema de agilidad, o sea, lee novelas, por ejemplo, ve algunas películas, algunas series y seguramente hay muchas cosas que puedes recapitular y aprenderle algo, ¿no? Y eso cómo lo puedes aplicar en este contexto. Justamente puedes leer otro o aprender de otro tipo de disciplinas que no necesariamente es esto, o sea, ¿qué puedes tomar de temas de training, de facilitación, de coaching, de temas ontológicos? En fin, hay muchas disciplinas que pueden ayudar a enriquecer y complementar esto. Es más, ustedes recordarán, cuando estábamos en el ámbito presencial, se daba muchísimo, pero que muchísimo el tema de la facilitación gráfica. Y casi uno de los elementos importantes para un buen trainer, coach, mentor, etcétera, pues era desarrollar como este tipo de skills, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor no era un elemento crítico quizá en tu path de desarrollo, pero creo que sí es importante y te ayuda a crecer. ¿Va? Entonces, ¿qué más? Yo creo que esta parte nos ha pasado y seguramente marcará un hito en tu desarrollo profesional o personal. En el momento en el que el equipo y las personas dentro de los mismos o de tu organización empiezan a tener conflictos entre sí o incluso a veces hasta contigo. No sé si les ha pasado, pero a veces no somos los más queridos, sobre todo cuando somos muy disruptivos o incluso, por ejemplo, proponemos cambios que impactan a cierta cantidad de personas. A veces no somos los más queridos, pero en ese sentido también típicamente te vas a encontrar que en el equipo pueden surgir problemas, pueden surgir conflictos. Bueno,
esa parte de poder navegar el conflicto, gestionar el conflicto, es una pieza fundamental, ¿no? El cómo utilizar ciertos enfoques, modelos de gestión de conflictos, también te ayudará en tu crecimiento, ¿no? Que de manera consciente puedas decir, intervengo, no intervengo, cómo intervengo, porque tampoco te puedes convertir en la mamá de los pollitos, ¿no? Y esto es una parte importante que a veces nos cuesta poder hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojo con esto, porque no todo lo vas a resolver con prácticas ágiles, sino también te vas a encontrar con este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Y aquí quisiera hacerles otra pregunta. Teniendo en consideración todo esto, mi siguiente pregunta para ustedes entonces es, ¿qué hace entonces un Agile Coach? Desde su perspectiva, por ejemplo, ¿qué es lo que entonces en el día a día, en la práctica, hace un Agile Coach? Y si les El parece bien, ¿sí? Dale, perdón. ¿Alguien iba a comentar algo, perdón? Buenas noches, Lorenzo, ¿cómo estás? Desde ¿Qué tal, Colombia. Joina? Gracias. El Bienvenido. pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas. Interesante analogía. Dependiendo de quién se lo digas, te puede dar diferentes puntos de vista. Ok. Venga, Daniel, dale. ¿Qué hace un Agile Coach desde su punto de vista? Adelante, Daniel. Te quería compartir Sí. más bien este tema de despertar las inteligencias, o sea, es decir, Ujú, no necesariamente esta situación en la que va a estar un Agile Coach es de que siempre vas a estar en las nubes, ¿no? O ujú. sea, en comodidad. Yo creo que un coach Agile es aquella persona que te saca de tu zona de confort para lo Ok. que sigue, ¿no? Entonces, pues hay diferentes maneras de cómo se lo vas a decir y esa va a ser la reacción. Entonces hay que hacerlo con inteligencia para Claro. para que no sea tan brusco, ¿no? Entonces, pues es esa parte soft que debes de tener precisamente Sí. para invitarlo a un proceso de cambio y de que hay cosas allá afuera que no nada más están en ese círculo, ¿no? Tan confortable. Bueno, Ujú. es lo que te quería comentar. Súper. Gracias, Dani. José, dale, por favor. Yo considero que un Agile Coach desde diferentes Hola, frentes, Mari, una de las tantas cosas que no sea la única, un Agile Coach es un puedo agente de llegar cambio, ¿no? Ok. Tanto a nivel de la organización como a nivel de equipos. Claro. Entonces, esa es una como yo lo veo. Y lo otro es, un Agile Coach es esa persona que de hecho es uno de mis retos. Y es que aunque tenga la respuesta, no ser imperativo, sino saber cómo tú lo estás haciendo ahorita, saber ese tipo de preguntas que orienten a la persona y que encuentre su propio camino o sus Sí. propias Sí, respuestas. estabas con el micro, no te escuchaba. Súper. Excelente. Gracias, José. ¿Qué más? ¿Qué más podemos compartir? ¿Qué hace un Agile Coach? Sí. ¿Algo más que no estemos identificando? ¿Qué otras cosas hace? ¿Cómo interviene Yo, incluso? yo siento que una de algo que muy importante que tiene que el Agile Coach comenzar es surfear, como tú decías, surfear Ok. esa cultura organizacional en la cual está trabajando para sí mismo, tener ese contexto de esa cultura organizacional y poder ayudarlos por medio de la facilitación y no eso, porque pienso que uno de los retos más importantes que tiene una Agile es precisamente surfear esa cultura organizacional, que Ok. más que aplicar un método o un framework, es cómo yo Ujú. surfeo esa cultura organizacional para lograr atraer a la gente a que realice sus cosas como debería ser, sin estar diciéndoles, váyase por acá. Súper. Excelente. Excelente. Miren, viéndolo desde este punto de vista y complementando un poco lo que nos compartían en el chat y justamente escuchando a Daniel, Josué y Jonathan, veámoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? O sea, estás tú como Agile Coach, pero esto tiene varias implicaciones, ¿no? Entrenar, capacitar, por ejemplo, formar. Y esto implicará explicar a las personas parte de lo que implica este mundillo de la agilidad, desde
frameworks, métodos, prácticas, enseñarles de qué van, en qué consiste, darles ejemplos, esto cómo se mastica, ¿no? Cómo se interioriza. O sea, hay un cierto ámbito de actuación en todo lo que tiene que ver con esta parte de entrenar, educar, formar, capacitar, ¿no? Y por otro lado, pues parte de tu ámbito de actuación tendrá que ver con facilitar. ¿Pero facilitar qué? El entorno organizacional, la dinámica de trabajo, cómo se gestionan dependencias, cómo planificamos, cómo damos visibilidad al trabajo, de qué manera interactuamos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, justamente, claro, tiene que ver con varias de las cosas, ¿no? Literalmente como múltiples manos, ¿no? Me recuerda a este personaje, ¿cómo se llamaba? El de los videojuegos que tenía como 6 manos o algo así. Ahorita que estoy viendo la imagen se me vino. ¿Facilitamos Goro. qué? O sea, ándale, por ejemplo. ¿Facilitamos qué? Es más, ustedes lo están viviendo ahorita en su cultura organizacional o desde que pasamos a pandemia, trabajo remoto, etcétera. Facilitamos, catalizamos conversaciones, diálogos, entornos, dinámicas, workshops, casi hasta team building, cómo generar confianza en el equipo, este tipo de cosas, ¿no? Parte de tu ámbito de actuación, por ejemplo, no solamente dar y recibir feedback, sino también cómo creas esa cultura de feedback quizá desde el liderazgo, en la compañía, dentro de tu equipo. Entonces, dependiendo de tu ámbito de actuación y las expectativas que la empresa tenga para con tu rol, por ejemplo, o que estés en este proceso, pues son como algunas de las cosas que debes de tener en consideración, ¿no? Y esta parte importante que te diría, el tema de darte cuenta. O sea, dar cuenta de que cómo está la salud del equipo, los problemas del equipo, la madurez del equipo, las interacciones y cómo se están dando, cómo están sucediendo ciertas cosas en el entorno, en el ambiente organizacional del sistema, del value stream, según corresponda, ¿no? O sea, esto implicará en ti esa capacidad para poder observar, para poder cuestionar, para poder explorar, para poder escuchar, que a veces nos suele pasar, ¿no? O sea, eh, tener ese oído muy sensible, ese tacto incluso, cuándo intervenir y por qué. A lo mejor es cuando nos ahorramos un cierto comentario, pero lo tratamos más de manera directa. O sea, esto es súper importante. O a veces simple y sencillamente el tema del estar presente, ¿no? Que a veces solemos, casi estoy ahorita aquí en este espacio, pero a la vez estoy respondiendo 1000 correos, a la vez respondiendo otros chats, a la vez terminando el trabajo. Entonces, a veces nos cuesta y hay que reconocerlo, que nos cuesta estar presentes, ¿no? Y si lo quieres ver desde esta perspectiva, no solamente eso, porque varios de tus equipos van a requerir cierto apoyo. La cuestión acá es en qué. Es como, ¿de qué manera apoyo al equipo, pero sin disminuir el compromiso en lo que tenemos que hacer? ¿Te fijas? Porque a veces nos suele pasar de que queremos ayudar y ayudamos tanto, intervenimos tanto, que a lo mejor ahí nos estamos equivocando, ¿no? Y es esa famosa frase de, no se trata de darles el pescado, sino enseñarles a pescar, ¿no? Esto te implicará en ti motivar, energizar, por ejemplo, apoyarles en términos generales y prácticamente en algunos contextos hasta retar al equipo, ¿no? O incluso animarse a experimentar y equivocarse en el mismo proceso. Forma parte de. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Si lo vemos Sí, entonces, vamos. ojo con esto, si lo vemos así, gracias Jonathan, si lo vemos desde esta perspectiva, esto requerirá en ti, digámosle así, ciertas características psicológicas y aspectos de mentalidad, ¿no? Tomarás riesgos, por ejemplo, típicamente te puedes arriesgar, por ejemplo, frente a cómo hacemos las cosas, fomentamos la excelencia técnica y no solamente en los equipos, porque típicamente vas a encontrar ciertas expresiones, ¿no? Es que siempre lo hemos hecho así y ¿por qué lo cambiamos? No le muevas, ¿no? Tendrás que velar por el crecimiento de otras personas y eso es súper importante porque te darás cuenta que forma parte esencial de, a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel de equipos. La confianza, o sea, el tema de cómo generar confianza, confiar en las personas, incluso, ojo con esto, a veces nos cuesta, pero cuando llegas a cierto punto, cierta experiencia, te darás cuenta en cómo saber leer la sala. Incluso hasta el momento y los estadios por los cuales puede pasar un grupo durante una sesión.
Pero nada, vete quedando con aquellas cositas que te vayan siendo sentido. Te recomendaría que durante este espacio puedas ir tomando esas notas, ¿de acuerdo? Que son súper importantes porque más allá de lo que dice la presentación o más allá de lo que te estoy transmitiendo es qué insights estoy despertando en ti y que tengas que tenerlo en consideración para ver qué aspectos podemos mejorar, ¿no? Entonces, ojo con esto, la curiosidad, el tema de las personas y como bien sabes y bien lo plantea el manifiesto, esto va de personas. Por mejor que seas, por mejor Agile Coach que seas, por más frameworks que conozcas, las personas son las que van a hacer el cambio, no tú. No significa que tú puedes ser el más experto, el tener todas las credenciales, el haber tomado los 1000 cursos, pero si no sabes de qué manera hacer ciertas intervenciones, cómo llegarles a las personas para lograr que ellos vivan ese journey del cambio, por ejemplo, complicado. Pero eso es parte del reto, ¿no? Y incluso hay alguna noticia que debemos de tomar en cuenta es que pues no hay una receta, ¿no? Cada organización, cada persona, cada equipo tendrá un contexto diferente. La cuestión acá es cómo lo hacemos. ¿Estamos? Carlos, venga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Con todo esto que comentas y con tu experiencia como consultor, como Agile Coach, ¿hasta dónde debes de saber dónde llegar con las empresas, por ejemplo, para mantener esa línea que, bueno, entiendo tus necesidades, hay que, todo lo que es digamos, mi conocimiento como Agile Coach lo puedo ir adaptando a las necesidades como tu empresa para transformarla, pero creo que en ocasiones, pues hay reglas o cosas que son más difíciles de romper o que tal vez no se pudieran romper, a pesar de que hablamos de mucha flexibilidad en cuanto a la agilidad. ¿Hasta dónde como el coach se debería ser como by the book para precisamente generar una transformación, respetando los frameworks, sin violentarlos demasiado y que obviamente se dé el resultado en las empresas? Yo creo que, o sea, eso es importante, también porque si te estás dando cuenta que como hay el coach, la empresa tal vez no está en ese momento, pues entonces no tiene mucho, creo que es mejor ser honesto y decirle, ¿sabes qué? No estás en ese momento, mejor me retiro, ¿verdad? Y tal vez lo platicamos dentro de un año, etcétera. Correcto. Mira, tiene que ver incluso, si me permites retomarlo del punto al inicio de la pregunta que hacía Daniel, ¿no? O sea, ¿por qué quiero ser Agile Coach? Y también tiene que ver con, si lo trasladamos a este contexto que plantea Carlos, es ¿por qué quiero apoyar esa empresa? O por qué esa empresa nos está contratando como profesionales en ese sentido, ¿no? Ya sea al interior, que trabajes para la empresa, o como externo, que lo estés acompañando en este proceso de cambio, de transformación, ¿no? Porque una cosa es lo que la empresa, por ejemplo, puede requerir de ti y otra cosa es lo que realmente necesitan. Una cosa es lo que piden y otra cosa es lo que realmente necesitan. La cuestión, exacto, total, Daniel, por ahí va. La cuestión es hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Personalmente, mi punto de vista es hasta donde sea necesario. Y muchos de los que me conocen, por ejemplo, prefiero que mi trabajo y mis resultados hablen por mí, por ejemplo, más que cualquier otra cosa. Hablo desde mi experiencia y opinión muy personal, Lorenzo. Me gustaría escucharlas de ustedes. Eso me ha llegado hasta donde estoy y no quiero decir, soy lo máximo, no, sino simplemente con las empresas con las que he trabajado, el tema de la satisfacción y el tema de los resultados personalmente es un tema que importa muchísimo. Desde el que forma parte de un equipo hasta el líder en general, ¿no? En términos generales. Lo que te quiero decir con esto es que muchas veces tenemos que llegar hasta ciertas instancias que probablemente la empresa no esté dispuesta a llegar hasta allá, pero si no se hace eso, vas a encontrar con implementaciones parciales, trabajos de agilidad estética, por ejemplo, o que van a funcionar cuando tú estabas, pero te vas y al rato ya al cabo del tiempo volteas hacia atrás y resulta que la empresa abandonó ese proceso, ¿me entiendes? Entonces, la cuestión es qué tan profundo queremos llegar. Personalmente te diría hasta donde sea necesario, ¿ok? Lo que sí sería importante es alinear un poco las expectativas desde un inicio con la organización de hasta dónde vamos a llegar.
mi enfoque muy personal es, me gusta remangarme las mangas y meterme en ese tipo de proyectos porque es lo que me gusta, porque es lo que me apasiona, ¿de acuerdo? Estar en donde suceden las cosas, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, personalmente me gustan cómo se dan ese tipo de cambios a nivel organizacional, ser muy disruptivo cuando lo tengamos que hacer y hacer ciertas intervenciones para que realmente tengamos como esos resultados esperados, ¿no? Entonces, y no quedarme mucho en mi punto de vista, y los puristas me pueden criticar y señalar y decir, eso no es agilidad. Prefiero, por ejemplo, hacer adaptaciones de acuerdo al contexto de la organización para lograr el resultado esperado, que ser purista y decir, es que no está siguiendo el framework. Pues si aún así no lo estoy siguiendo y están lográndose los resultados esperados, pues perfecto, no sigo el framework. Sí, soy un anti-agile y crucifíquenme. No es el comentario más popular, ¿te fijas? Pero ¿de qué sirve, por ejemplo, pues ser purista, decir, sigo el framework al pie de la letra porque he visto esos otros casos y aún así no lograr los resultados? ¿Me entiendes? Entonces, es un poco como esa balanza muy delgada. Dale, Dani. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Oyes, yo creo que lo que comentas es muy arriesgado. Yo creo que debe de hacerse con estrategia. Sí, Y te lo comparto desde sí, mi perspectiva, de mi experiencia, que cuando lo he hecho así me he metido en muchos problemas, ¿no? Y sí, juega en contra, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero compartir, les quiero compartir es que primero tienes que hacer un diagnóstico, debes de saber dónde estás parado y entonces ahora sí aplicar la medicina necesaria con una estrategia que permita ahora sí que mitigar esos puntos de dolor que tiene la organización y que tienen las áreas, los departamentos y las personas en un proceso de transformación organizacional. sí, Entonces, yo creo que, como bien dijiste, no hay una plantilla que te diga hazlo así, una receta. sí, Más bien tú correcto. ahí como doctor, ¿no? Sí, Vamos a revisar qué le pasa a este paciente y claro, entonces sí, tomando acuerdos y llegando a planes de acción, pues entonces claro, es que ya aplicamos, ¿no? Porque de otra correcto. manera, irse como gorda en tobogán, queriendo ayudar a todo mundo y tratando de enseñarle, a alguien le va a incomodar, alguien no va a estar de acuerdo y alguien de muy, muy alto nivel va a decir, pues, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? Entonces es una coordinación y una convergencia de ideas para Correcto, entonces sí hacer lo que debe de hacer un coach allá. Gracias. correcto, correcto. Es interesante justo la analogía que utilizas, Dani, porque médicos, ¿cuántos conocemos en el mundo? O sea, ¿y cuáles tiene? ¿Y todos tienen el mismo método? Seguramente no. Hay muchas medicinas en el mercado y en la industria, ¿están de acuerdo? Y no todas sirven para lo mismo. Y por ejemplo, probablemente podemos compartir el mismo dolor, los mismos síntomas, pero la forma de resolverlos y atenderlos son diferentes. Porque, por ejemplo, si somos, como en esa misma analogía, un profesional de la medicina o de la salud, pudiéramos dedicar solamente curar con pomadas o con medicamentos, pero quizá el tema es más profundo, ¿me entiendes? Y tendríamos otro tipo de intervención. Entonces, lo que sí sería súper importante, como bien mencionas, sean muy asertivos, por ejemplo, traten de ser lo más posible profesionales en lo que les estoy diciendo. Claramente lo que les decía ahorita tiene matices, hay momentos, formas y maneras de manejar las cosas, ¿de acuerdo? No es así, llegas y eres muy disruptivo, si no te dan una patada y te dicen muchas gracias, pero creo que no compaginamos con la forma de ver las cosas, ¿no? Es ese feeling que justamente les comento, porque lo que te funciona en esta empresa no necesariamente te va a funcionar con otros de tus clientes o en otras empresas para las que estés trabajando, porque están con diferentes retos, en diferentes estadios, en un nivel de madurez diferente, o en su caso, por ejemplo, yo nunca he visto que un roadmap, una estrategia y demás funcione exactamente igual en la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque son contextos completamente diferentes y eso es la parte importante, ¿no? Que no busquen recetas, no busquen medicinas así tal cual para que vayan a replicar en diferentes, porque son diferentes experiencias, ¿no? Total, Dani. Gracias. Dale, Joiner. De acuerdo contigo, Lorenzo.
De todas maneras, Sí. yo quiero agregar que hay que tener mucho tacto, porque aquí se pueden Sí. tocar egos. Sí. Y cuando se tocan egos, es muy Sí. difícil avanzar. Pues lo Sí. digo por experiencia y tener mucha empatía. Correcto, correcto, totalmente, totalmente. Podremos decir N características, por ejemplo, desde tu capacidad de influencia, el nivel de seniority que pudieras tener, y eso no te lo maneja ningún framework, si lo quieres ver así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que va más allá desde las prácticas. Dale, Miguel, y continuamos. Me quedé con el ejemplo que pusiste o la analogía del médico y a Sí, la pregunta que hiciste, ¿qué hace el Agile Coach? Para mí es como aplica el mejor, el remedio que considera que puede caer mejor en un paciente determinado sí, sin amarrarse a fórmulas y recetas teóricas, ¿no? claro, Creo que eso es clave en Agile Coach. Y complementando lo otro que también mencionaste, porque al final trabajas con personas, o sea, la empresa es una organización, pero está conformada por personas que son las que toman las decisiones, que son las que dicen, ok, sí adopto, no adopto, sí me gustan, no me gustas, como Agile Coach puede ser mejor, pero no me gusta tu forma de hablar, no me gusta tu forma de guiarme, no hace clic con el equipo. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer, lo que hace el Agile Coach en realidad es como un artista, ¿no? O sea, se adapta claro, a las diferentes circunstancias que encuentra, utiliza de su baúl de herramientas lo que, claro. no lo mejor, sino simplemente lo que puede caer tal vez mejor, pero igual probar, porque no, nada te lo asegura Claro. que funcione, ¿no? Claro, claro. Finalmente son ciertas apuestas y experimentos que podríamos hacer, ¿no? Porque realmente decir, vamos a hacerlo de esta manera y nos va a dar resultado, también es un tanto peligroso porque no sabemos hasta que lo iteremos y lo probemos, ¿no? Que tiene que ver con el mismo mindset que estamos viendo. Quisiera hacerles otra pregunta en este orden de ideas. Venga, habiendo dicho esto, entonces, ¿qué competencias debería de tener o debe de tener un buen, entre comillas, Agile Coach? O sea, genial lo que hemos estado hablando, pero entonces, ¿qué desarrollo? ¿En dónde me enfoco? ¿Qué trabajo en ese sentido? O sea, ¿cuáles son esos aspectos que debería de enriquecer o de trabajar desde mi ámbito de actuación? Independientemente quizá del contexto, independientemente quizá de algunas cosas que pudiéramos encontrar, ¿no? O sea, no nos casemos, por ejemplo, con alguna credencial en específico, sino, a ver, en general, como cuáles son esas diferentes aristas que teniendo en consideración todo lo que hemos hablado hasta ahorita, deberíamos de trabajar, desarrollar o mejorar, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Qué competencias son como las básicas indispensables? Y aquí me gustaría que hagamos algo, si les parece bien. Los voy a mandar un breakout room y me gustaría que compartieran algunas ideas. ¿Qué les parece? Vamos a ir a un breakout room, compartimos algunas ideas con otros compañeros frente a esta pregunta. ¿Les parece? Vamos allá. Adelante, por favor. Igual forma, me gustaría aprovechar para invitarlos. Enciendan su micro, enciendan su cámara, no pasa nada. Y esto es parte de lo que enriquecerá la conversación. Adelante. Yuriana, Carlos, Lewis, equipo, ¿me ayudan a ingresar a sus salas, por favor? Sí, por favor. Muchas gracias. Ya nos vemos ahorita. Genial.
Hola, Carlos. Hola, Joina. Ya estamos. Ya estamos cerrando. Ya retomamos, ¿vale? Al Chio, hola Edgar. Creo que le dieron cerrar, ¿verdad? Por eso los Sí, mandé le acá. piqué por accidente. en una tecleada y lo sacó. Porque creo que les marca el tiempo, ¿no? Para que puedan ir cerrando, pero le diste enter y ya te mandó a la sala Sí, creo principal. que 1 minuto. Sí. Pero bueno, no pasa nada ya. Estamos retomando. Denme 20 segunditos, ya están regresando los demás por acá. ¿De acuerdo? Venga. ¿Cómo vamos hasta acá? Edgar, Miguel, Carlos, sí, Erika, Bien, muy Chio. bien. Bien, bien, bien. Sí, compartieron muy buenas ideas y aspectos. Súper. Genial, genial. Excelente. Chio, ¿todavía están con el tema de Ágiles México? Sí, ¿verdad? Estás en mute, perdón. Sí, de hecho, te decía que de ahí me traje a Edgar. Lo posteé en cuanto vi. Súper. Y Genial. Edgar igual confundido con el horario. Ay, ya pasó. Y yo, no, estamos a 1 hora. Aprovecha. Ya sé, el horario. El horario. Va. Bueno, de antemano, muchas gracias por haber compartido, que salieron cosas bastante buenas. Entonces, venga, varias cositas para poder compartir. En los diferentes grupos, por ahí mencionaron, por ejemplo, el Agile Coaching Competency Framework, que es uno de los frameworks más conocidos para temas de las competencias de Agile Coaching, ¿sí? Por ahí nos hablan de diferentes competencias, no voy a retomar todo, pero quiero destacar algunos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos hablan que parte de lo que nosotros deberíamos de trabajar y desarrollar tiene que ver con desarrollar nuestras competencias, capacidades y habilidades de teaching, ¿no? Es decir, cómo podemos ser un buen trainer. Seguramente lo han visto ustedes, que hay personas muy buenas técnicamente hablando, pero quizá no son las mejores compartiendo el conocimiento. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son algunas habilidades, por ejemplo, para poder dar un buen training en un contexto presencial, en un contexto remoto, si lo quieres ver desde esa perspectiva? Y hay varios aspectos en torno a esto, ¿no? El uso de recursos, algunas herramientas, el tema de la comunicación, bla, bla, bla. Entonces, inmerso a este tema, hay un montón de cosas que van sobre todo en esto, cómo transfieres el conocimiento y cómo te aseguras que las personas son capaces de interiorizar esto que tú les estás transfiriendo. Pero no todo tu contexto en el día a día es entrenar, capacitar, enseñar. También tiene que ver con el tema de la facilitación. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, seguramente has tenido un reto, un desafío en el cual vas a tener que facilitar. Y esto tiene que ver con de qué manera vamos a llevar a cabo algunos procesos de facilitación, desde cómo diseñamos este tipo de espacios, desde cómo tenemos ese tipo de intervenciones, teniendo en consideración cuál es nuestro rol, por ejemplo, como facilitadores, las herramientas que utilizamos para llevar a cabo diferentes espacios de trabajo colaborativos y demás, ¿no? Entonces, cómo facilitamos incluso la participación activa de los diferentes participantes. Un ejemplo parte de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, ¿cuál es tu rol y cómo mantienes sobre todo tu ámbito de actuación desde la perspectiva más de la forma y no tanto del fondo, ¿no? Y esto es súper importante. Las conversaciones, las discusiones, la toma de decisiones que hay que tomar en cuenta para este tipo de espacio. O sea, si lo quieres ver desde esta perspectiva, incluso parte de tu día a día tiene que ver con facilitar reuniones colaborativas. Dependiendo del contexto organizacional, pues probablemente tú actualmente desempeñes un rol en el cual facilitas este tipo de intervenciones, ¿no? Pero no solamente eso. O sea, va a haber algunas reuniones que plantea tu framework, pero probablemente la organización tenga la necesidad de adoptar ciertas prácticas, ciertos eventos, ciertas ceremonias que probablemente no vengan planteadas en el framework. Y parte de tu capacidad y habilidad, por ejemplo, para diseñar este tipo de espacios es súper importante, porque a lo mejor no existe hoy en día
pues a lo mejor una práctica que necesariamente lo resuelva 100%, ¿no? Pero tendrá que ver con esto, en cómo desarrollamos justamente esta capacidad y esta habilidad, ¿no? Y que tiene que ver con ese aspecto inicialmente que hablábamos, ¿no? La facilitación. Y no solamente eso, veámoslo desde esta perspectiva. O sea, estamos hablando desde, oye, lo decía Chi ahorita en el grupo, hay ciertas habilidades que tienen que ver con esta perspectiva del coaching, incluso ya hemos hablado algunas cositas de estas, pero que a veces no tenemos en cuenta, o en muchas ocasiones hay personas que nos autodenominamos agile coaches, pero lo menos que somos en la práctica es ser agile coaches, por ejemplo, o coaches profesionales, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, que hay que trabajar esta parte, que es una pieza fundamental, el coaching profesional. Y hay aspectos muy básicos, por ejemplo, que te ayudarán a comenzar a trabajar esta perspectiva. Temas relacionados con dar y recibir feedback, tu escucha, tu presencia en este tipo de intervenciones. O sea, hay varios elementos, por ejemplo, que serán importantes tomarlo en cuenta. Incluso a veces decimos, oye, es que un coach no da la respuesta, por ejemplo, ayuda al equipo a encontrar la respuesta, pero no mejoramos, por ejemplo, la manera en la cual realizamos preguntas poderosas al equipo para que puedan. No es por decir, bueno, ustedes encuentren la respuesta, ¿no? O tampoco tener intervenciones de, ¿y tú cómo le harías? Nos van a terminar odiando, ¿me explico? Pero entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, una de las cuestiones que hay que trabajar tiene que ver con esto. Y no solamente eso, porque también no podemos ser coach todo el tiempo. Porque sí, parte de la expectativa que tiene la empresa es probablemente tú ya tuviste la experiencia de haberlo aplicado y estás acá porque nos vas a decir cómo. Y parte de ese cómo tiene que ver con cómo compartir esa experiencia, porque a lo mejor tú ya recorriste ese camino, porque a lo mejor te traemos acá porque precisamente tú nos vas a ayudar en este ejercicio, ¿no? Y esto tiene que ver con dos cosas. Uno, los dominios que debes de tener en consideración, que hay varias aristas que deberíamos de empezar a trabajar: frameworks, prácticas, Lean Agile Mindset, técnicas, herramientas, el contexto de trabajarás con uno o múltiples equipos, y ese no es un reto muy fácil, por así decirlo. Si trabajar con un equipo no es sencillo, habrá múltiples equipos. Y todavía aún más, si hacer un acompañamiento a uno o a varios equipos no es sencillo, ahora llevar a cabo una transformación organizacional, ¿no? Entonces hay ciertos elementos, por ejemplo, que tendrás que empezar a trabajar y a desarrollar, como cuáles son esos habilitadores organizacionales, ¿no? Y la consultoría, temas de liderazgo, temas de cultura, desarrollo organizacional o diseño de estructura organizacional, etc., etc., son algunos aspectos que a lo mejor deberíamos de tener en cuenta, que parte del mentoring que deberíamos de trabajar tendrá que ver con dominar algunas de estas cosas. Incluso si lo quieres ver desde esta perspectiva, no hay una sola receta de cómo hacer una transformación o cómo escalar agilidad, por ejemplo, porque simple y sencillamente hay muchos frameworks, por ejemplo, que podríamos considerar al momento de llevar a cabo una transformación. En ese orden de ideas, por ejemplo, parte de lo que se espera es cómo vas a ayudar a las personas, a los equipos a hacer ese cambio de mentalidad. Porque una cosa es trabajar con equipos de tecnología, equipos de Scrum o equipos de desarrollo, pero otra cosa muy diferente es introducir esta forma de pensar y esta forma de trabajar en otras áreas que no tienen nada que ver con tecnología, por ejemplo, ¿no? Y esto es súper importante porque no solamente podrás tener en consideración de que Scrum no lo es todo, Kanban no es todo, Safe no es todo. Si tu única herramienta es un martillo, a todo le vas a ver cabeza de clavo, ¿sí? Y me encanta esa expresión porque precisamente no hay una forma de hacer las cosas, ¿de acuerdo? No va de framework solamente, no se trata del que a ti te guste, ¿de acuerdo? Sino cuál es lo que la organización necesita. Y como decía Daniel al inicio, ¿no? ¿Qué necesidades tiene la organización? ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿Cuáles son los objetivos y resultados que se quieren lograr? El qué y sobre todo el por qué y el para qué son importantes. Antes de determinar cómo hacerlo, porque todavía ni te comienzan no te terminan de contar cuál es el reto y demás, y ya estás pensando en cuál framework implementar, ¿no? Entonces, vamos a calmarnos, comienza por escuchar
Y eso es súper importante antes de decir, vamos ahora en esto, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Estamos. Venga, habiendo dicho esto, claramente el reto no va a ser sencillo, porque te vas a encontrar, vamos calmando, te vas a encontrar con diferentes retos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno, ¿cómo vas a llevar a cabo el coaching de equipo? Por ejemplo, porque probablemente eres el Scrum Master, el facilitador o el Agile Coach en un equipo. Bien, esto por sí va a ser un gran reto, porque tienes que ver el equipo como un sistema. Y en ese sentido, por ejemplo, tienes que ver más allá de la situación individual o la particularidad de cada uno de los integrantes y ver el sistema completo y qué implicaciones, por ejemplo, tendría esa perspectiva. Te recomiendo un enfoque muy bueno, se llama coaching sistémico, que te ayudará muchísimo desde este ámbito de actuación. Hay un autor que personalmente me gusta mucho, que se llama Alain Cardón, ¿de acuerdo? Que ve coaching sistémico, o hay otra escuela, por ejemplo, podrás leer un poquito de la Escuela Europea de Coaching, ¿de acuerdo? Está un poco más orientado al coaching profesional, que es coaching de equipos. Entonces, también creo que te podría funcionar muchísimo en ese sentido. Más allá del coach ontológico, el coach de vida, te digo, también te sirve, pero más desde la perspectiva de este tipo de ámbito de actuación, creo que te funcionaría todavía mucho más, ¿de acuerdo? Lo otro que te diré es, cuando estás acompañando uno o varios equipos, el tema de la observación es indispensable, sobre todo en el contexto en el que están todos ustedes ahorita, porque no ves a las personas. Es difícil observar comportamientos y solamente los tienes visibles en los momentos en los que interactuamos. Reuniones, sincronizaciones, demos, reviews, bla, bla, bla. Y ahí es importante que desarrolles ese músculo, por ejemplo, y me encanta lo que decía Chio al inicio, habla más con la gente, acércate a las personas. Y esa intervención va a ser súper importante para que puedas tener la mayor sensibilidad posible de saber qué es lo que está pasando en el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas va a ser súper importante. Y hablando de saber qué es lo que está pasando, tiene que ver con este otro aspecto, ¿no? Que seas capaz de articular lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es importante porque tendrás que poner de lado tus juicios, prejuicios, si lo quieres ver ahí, ante las situaciones que puedas identificar en lo individual y en lo colectivo. O sea, ¿por qué? Porque algo que tendrás que trabajar es, y lo veíamos desde el inicio, ¿no? Probablemente lo que queremos generar es equipos de alto desempeño, pero ¿para qué y por qué? ¿Y cómo lograr ese desarrollo del equipo? Y aquí viene esta pieza importante, por ejemplo, ¿cuál es el modelo de desarrollo de equipo y cómo lo puedes utilizar para desarrollar al equipo al cual estás acompañando? Será súper importante. Entonces te recomiendo, lee mucho, estudia acerca de modelos de madurez de equipo, por ejemplo, cómo incluso desarrollar, porque hay muchos métodos, ¿de acuerdo? Hay muchos enfoques. Comúnmente conocido, Chuhari, por ejemplo, modelo de Tuckman, por ejemplo, los diferentes roles que pudiéramos tener en cada uno de los equipos, y eso será súper importante. O sea, hay varios aspectos que te pudieran ayudar, ¿no? Hoy en día hay un enfoque, ¿alguno de ustedes ha escuchado de los roles de Belvin, por ejemplo? Sí. Entonces, si no están familiarizados, por ejemplo, con eso, te lo recomiendo. Te voy a dejar el enlace acá. A ver, dame un segundito. Mira, te dejo el enlace aquí en el chat. ¿Ok? Este se llama roles de Belvin, por ejemplo. Y esto será súper importante porque a veces hablamos de crear equipos de alto desempeño, pero es importante tener en cuenta la diversidad, las competencias y las habilidades que el equipo pudiera tener. Y justamente te recomiendo meterte un poquito a tema de los roles de Belvin, porque te ayudará a sacar el máximo potencial de cada una de las personas en el equipo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si te fijas, hay un montón de aristas que te podrán ayudar a desarrollar justamente el equipo, y cuál es el mejor enfoque o el más adecuado es súper importante, ¿no? En ese orden de ideas, debes de saber en qué etapa se encuentra el equipo. ¿Es un equipo de reciente creación? ¿Es un equipo que se encuentra en determinada etapa de acuerdo al nivel de madurez que estés tomando en cuenta o al modelo que estés tomando en cuenta? Entonces, esto será súper importante porque te ayudará a determinar que no necesariamente lo que le apliques a un equipo A
también te va a funcionar de igual forma al equipo B. ¿De acuerdo? Es decir, cada equipo va a llevar su propio ritmo, cada equipo tendrá necesidades diferentes y esto es, imagínate, y creo que por ahí lo comentábamos en algún entrenamiento con algunos de ustedes, imagínate que fueras el entrenador, por ejemplo, de 3 equipos y cada equipo tiene, por ejemplo, personas con edades diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, aplicar una misma receta a los 3 porque tienen necesidades, contexto, edades, generaciones diferentes, o es como si fueras el entrenador de 3 personas diferentes que van al mismo gimnasio. Imagínale aplicarles lo mismo a todo. Pues puede que a uno se le haga muy sencillo y puede que a otro se le haga súper complicado. Lo mismo te va a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, es súper importante cuál es el que más le podría funcionar al equipo, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Listo? Nada, en ese orden de ideas, por ejemplo, es súper importante tener en cuenta todo esto porque incluso, inevitablemente, pudiéramos encontrar situaciones en las cuales, como ya lo dijimos, se van a presentar conflictos en el equipo. Entonces, ¿cómo gestionar estos conflictos? Incluso por ahí creo que Edgar lo mencionaba en el chat. ¿Cómo gestionar estos diferentes conflictos y el enfoque más adecuado será una pieza fundamental, ¿no? Que deberíamos de empezar a trabajar. Lo que, para ir cerrando, y a lo mejor si nos da oportunidad para compartir brevemente, para ir cerrando, lo que les quiero resumir con esto es, 1, ¿qué entendemos por Agile Coaching? ¿Te animaría a generar una alineación de expectativas y sobre todo este ejercicio individual, por ejemplo, de por qué quiero ser Agile Coach? ¿Qué espera mi equipo? ¿Qué espera la organización desde este ámbito de actuación? Por ejemplo, esto será súper importante porque te ayudará a tener mejores intervenciones. Entonces, tienes que modelar este rol y saber qué es lo que espera la organización. Entonces, eres de los primeros que vas a dar el ejemplo, liderar el cambio, liderar con el ejemplo. ¿Cómo logramos la mentalidad? El cambio de mentalidad en la organización también es un aspecto importante porque, otra vez, no le va a funcionar necesariamente de la misma manera a algunas personas que a otras o a algunos equipos que a otros. El tema de crear conciencia y trabajar el deseo frente a este tipo de aspectos es importante, ¿no? Y tendrás que buscar las mejores técnicas y dinámicas para lograrlo, ¿no? Hay otra cosa súper importante que pocas veces se menciona y una de las cosas que te dicen cuando trabajas desde el coaching profesional, que antes de ser coach de una persona, de un equipo, de una organización, tienes que hacer un trabajo individual o un trabajo personal. Y esta parte tiene que ver mucho con la autoconciencia, por ejemplo, ¿no? Y eso es súper importante porque hay un trabajo personal que tendríamos que hacer antes de incluso desarrollar ciertas cosas, ¿no? Y en ese orden de ideas, por ejemplo, te animaría a que trabajes esta parte y cómo eres autoconsciente ciertas cosas, ¿no? Y a veces nos pasa, por ejemplo, cómo a veces tomamos ciertos prejuicios para con algunas personas, para con algunos equipos, cuando tendríamos que ser los que fomentamos que eso no suceda, ¿no? Cuando incluso podrían darse ciertas situaciones que a lo mejor deberíamos de estar fomentando que se trabajen y que se resuelvan. En fin, quisiera ir cerrando con este tipo de cosas, también porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo y perdón por no gestionarlo efectivamente. Y aquí quisiera que pudieran compartir algo antes de irnos. Es decir, en estos 6, 7 minutos que nos quedan de esta sesión, ¿qué comenzarás a probar de acuerdo a lo que platicamos, conversamos en esta sesión? Y aquí me gustaría retarlos a que vayamos nuevamente a una sala, ¿de acuerdo? Y si me acompañan nada más estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué rescatas de este espacio, de este meetup? ¿Hay algún aprendizaje que hayas adquirido o más que aprendizaje porque todavía nos falta ponerlo en práctica este conocimiento, pero ¿qué te llevas? ¿Qué rescatarías? ¿Hay algo que comenzarás a probar o que quizá desconocías y que te sirvió? Vamos a una sala, compartimos brevemente, nos escuchamos, tomamos algunas notas y sobre eso vamos regresando. ¿Les parece? Vamos a tomarnos 5 o 6 minutos y ya regresamos. ¿Va? Adelante, por favor. Listos. Ayúdenme a ingresar a las salas, por favor.
Venga, muchas gracias. Joiner, Carlos, si me ayudan a ingresar a sus salas, estaría genial. ¿Va?
Hola, Erika. Creo que le diste Enter y te trajo hacia la sala principal. Sí. Hola, sí. Estaba hablando en el grupo de pequeño. No sé ¿De cómo verdad? llegué No, aquí. no puede ser. Es que creo que te apareció una ventanita y le has de haber dado Enter y ya te mandó acá a la sala principal. Ujú. ¿Sabes qué pasó? Lo que pasa es que le iba a quitar o sea, le iba a poner Ah, mute. eso fue. Entonces, Sí. No, otra no te vez. preocupes. Ya estamos cerrando. Como ya estamos sobre el tiempo, sí, Ok. pero no pasa nada. Sí, súper. Genial, genial. Pues nada, equipo, desafortunadamente hemos llegado al final del espacio. De antemano, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento, hasta esta instancia. Entonces, nada, espero que se hayan llevado cosas buenas. Antes de cerrar, Dani, ¿ibas a comentar algo? Porfa, venga. Estás en mute, Dani, perdón. Listo, muchas gracias. Muy rápido. Hace Sí, un momento acabo de descubrir de mí, sí, y lo mencioné en uno de de las salas, que una de las características que debe tener un coach agile es que debe de ser un santo. Y no lo digo en el sentido religioso. un Volvamos santo, a lo básico. lo Como era un básico. santo en tiempos medievales y lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Una persona, un referente ejemplar, que le encanta compartir, que es valiente, que lucha contra sus demonios, y demonios ahí véanlos en sus organizaciones, que tiene alienta el conocimiento interno, inspira y conversa, ¿no? Y otras características ahí, pero regresemos a lo básico. Siento que esto ya es demasiado y como que se satura uno de cosas cuando las cosas son más sencillas. Entonces, eso me llevo y muchísimas gracias porque ojalá hagas una Súper, segunda parte. súper. No, excelente, excelente. Rafa, yo te diría, es que es un poco compleja la pregunta porque depende, es un poco difícil separar los intereses que pudieras ver. Lo importante es para qué quieres la certificación. Porque pregunta Rafa que sí, ¿qué certificación recomendarías? La cuestión es ¿para qué quieres la certificación? Porque puedes tener los conocimientos sin necesariamente obtener la certificación. Si lo quieres, por ejemplo, para temas de tu currícula y demás, pues hay unas que tienen más pesos que otros, ¿te fijas? Lo otro, la cuestión acá es qué nivel de reconocimiento quieres obtener con esa certificación, porque te digo, a veces yo personalmente me gusta ser más autodidacta que tomar alguna certificación en particular. Estoy en la disciplina de dar capacitaciones, cursos, etcétera, porque es parte del servicio que ofrecemos. Depende mucho de para qué lo buscas, porque en gusto se rompen géneros y lo importante es que quieras obtener. Te diría que si vas a tomar alguna en particular, ¿con quién la vas a tomar? La experiencia que esta persona pudiera tener, más allá de quién avala la certificación, por ejemplo, o quién certifica en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una parte, ¿no? ¿Listo? Si la quieres, por ejemplo, para poder aspirar a otro rol, para poder venderte o cobrar más, etc., etc., pues sí, hay algunas que tienen más reconocimiento, prestigio que otras, ¿no? Hay de Agile Team Facilitator, hay de Agile Coaching, hay de Enterprise Agile Coaching, hay de Business Agility, hay como Scrum Master. Entonces, hay muchas en el mercado. Realmente es un tema que se ha diversificado bastante. Entonces, te diría, dependerá mucho de tu contexto, de tu rol, o si en un momento quieres aspirar, por ejemplo, a asumir otro tipo de retos, ¿no? Entonces, yo creo que está en el journey. No lo quise traer mucho a colación ahorita, sobre todo para que nos enfocáramos más en lo tema esencial, como dice Dani, que en el tema de la credencial en específico, ¿no? Sí. Incluso te diría, antes de quizás aspirar a una certificación, es el tema de la lectura, el tema del aprendizaje. Será súper importante. Créeme que eso te ayudará a enriquecer mucho la jerga, el lenguaje, los puntos de vista, las ideas de los diferentes autores, ¿no? Eso.
¿Estamos? Muchísimas gracias. Pues nada, ya no les quito más su tiempo. De verdad, muchas gracias por estar hasta acá. Espero que haya valido la pena. Les compartimos la grabación y pues nada, estamos en contacto. Frecuentemente vamos a estar realizando este tipo de espacios. Por lo general, a veces tenemos grupos pequeños, grupos grandes, pero si son 3, con esas 3 personas que lleguen, nos encanta compartir. Si son 50, pues todavía mejor aún. Entonces, gracias por estar acá y espero que haya sido valioso. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Sí. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, Jonah. Hasta luego. Gracias, Lorenzo. Gracias, Chido. Bye. Bye. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Gracias, Nos vemos, Lili. Lorenzo. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao, Lorenzo. Bye. Gracias, Miguel. Cuídense.